Bueno, muchachos, aquí estamos de vuelta para seguir analizando esta fórmula. Eh, bueno, ven, aquí algo que es muy interesante es que x0 de hecho es directamente proporcional a la velocidad inicial, porque aquí está bix al cuadrado, ¿no? Entonces podríamos sacar a la bix y entonces encontraríamos que la velocidad, ¿sí? Despejando a la velocidad sería proporcional a x0, ¿sí? Y entonces, si la velocidad es proporcional a x0, quiere decir que podemos encontrar, midiendo el lugar donde cae la partícula, podemos sacar directamente su velocidad. ¿Sí? Vean como aquí la velocidad, de hecho vamos a quitarla de aquí y vamos a sacarla fuera. B y X. ¿Sí? Y entonces ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos que x0 es proporcional a la bx. Ok. Entonces esta forma experimental pues muy interesante, porque detectando la parte donde cae la partícula podemos saber la velocidad con la cual entró. Bueno, en lo que estamos diciendo es lo siguiente: si aumenta mucho la velocidad de tal forma que supere esta longitud, ¿qué pasaría con esa partícula entonces? Lograría atravesar el condensador, ¿no? Ok, saldría del condensador. Entonces tendríamos la siguiente situación: que si tenemos así esto y entra la partícula en un punto dado muy definido, ¿sí? Entraría y estaría curvándose, pero luego saldría, una vez que saliera del campo del condensador, ¿qué trayectoria seguiría? Aquí es una trayectoria parabólica porque está dentro de un campo, ¿sí? Pero una vez que salga de la región del campo, ¿cuál sería su trayectoria? Si ya no actúa ninguna fuerza, excepto la gravedad, que es bastante despreciable, entonces ¿cuál sería la trayectoria de esta partícula? Conservaría la trayectoria con la que salga. ¿Pero qué sería? ¿Una parabólica, rectilínea, o qué tipo de trayectoria sería? Sería recta. Una recta, exactamente. Entonces saldría como una recta ya, ¿sí? Ahora, algo interesante aquí es que fíjense cómo la X0 depende del voltaje. Entonces, si metemos una suficiente velocidad como para que salga, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos variando el voltaje, fíjense cómo si disminuye el voltaje, entonces X0 aumenta, ¿sí? Y si X0 aumenta, pues entonces va a salir, X0 va a superar esto, y entonces lo que vamos a tener al variar el voltaje es que la partícula que sale como una línea recta, aquí está saliendo la partícula, al variar el voltaje, por ejemplo, si lo disminuimos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta trayectoria? ¿Va a subir? ¿Este punto va a subir o va a bajar? Va a subir, ¿no? Si disminuimos el voltaje va a subir. Sí, sí, sí. No, vamos a ver. Si el voltaje disminuye, entonces X0 disminuye. Y entonces quiere decir que esto tendría que ser más curvo. Profe, ¿qué no era que si disminuye aumenta el voltaje? Por eso, si disminuye el voltaje, entonces X0 aumenta. Ok. Y entonces te saldría más para allá y entonces tendríamos una recta que sale de aquí, pero saldría así. ¿Sí? El punto es que variando el voltaje podemos variar el punto sobre el cual está pegando,
la partícula. Lo que tendríamos es un movimiento entonces sube y baja de la partícula en función de la variación del voltaje, ¿sí? Bueno, este es el principio del osciloscopio, de los osciloscopios antiguos, analógicos, que variando el voltaje hacían que el punto donde cual chocaba la partícula con una pantalla que al recibir el impacto emitía un rayito de luz, entonces eso permitía ver el movimiento vertical de una carga, ¿sí? Variando el voltaje tendríamos este tipo de movimiento, ¿sí? Porque al variar este B0 varía X0, y si varía X0 entonces varía la orientación de esta línea recta. Bueno, este es el principio del osciloscopio, ¿no? De hecho podríamos cambiar el voltaje y entonces hacerlo subir, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es el principio de los antiguos osciloscopios analógicos, pero actualmente pues ya son los osciloscopios son digitales, entonces ya no es necesario toda esta cuestión, ¿sí? Bueno, no sé si quede claro esto, que al variar B, varía X0, y al variar BX0 cambia la forma, el punto donde choca con una pantalla vertical la partícula. No sé si queda claro. Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora vamos a analizar detalladamente. Miren, me doy cuenta de una cosa. Todos ustedes llevaron física 2, pero en línea, pues por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Entonces, en el curso de física 2 hay muchos conceptos importantes que tienen gran aplicación en el mundo de la física, que yo hasta donde me he dado cuenta, pues los asimilaron en forma imperfecta por el tipo de curso, de la forma del curso que se dio. Entonces, pues me voy a meter un poquito con los temas de física 2, un tema de física 2, pero para enlazarlo con este curso de electricidad y magnetismo, ¿sí? Bueno, vamos a revisar detalladamente hasta el punto en que hasta el punto que podamos encontrar eh, la fórmula para una partícula de aceite, una gotita de aceite que cae dentro de un campo, pero analizando detalladamente. Esto ya lo vimos en otra clase, pero no llegamos a unas conclusiones algebraicas, a expresiones numéricas. Entonces vamos a revisar detalladamente esta cuestión. Primero, el aparato de Millikan, que es el que permitió calcular la carga del electrón, ¿sí? Pues se componía de lo siguiente: tenía una bombita que emitía sprite, ¿sí? Al apretar la bombita emitía sprite, ¿sí? Entonces aquí está el sprite. Pues el sprite naturalmente tiende a caer, y entonces aquí abajo había un lugar en el cual las partículas podían ir cayendo. Ahora, esta doble línea de contención pues era para que solamente cayeran las que estaban cayendo verticalmente. Ahora, aquí una cosa interesantísima es que estas gotitas de aceite que salían de esta bombita, por la pura fricción en la salida, se cargaban eléctricamente con carga positiva, ¿sí? No, negativa, perdón, ¿sí?
por la pura fricción. Entonces, vamos a ver qué tipo de cosas se pueden hacer con estas partículas que están cayendo. Si las pasamos a que caigan por un condensador, y si ese condensador está conectado a un voltaje, a una fuente de voltaje, ¿sí? Bueno, entonces podemos meter a estas partículas de gotitas de aceite que van cargadas negativamente y van a ser afectadas por el campo eléctrico producido por esta fuente, ¿sí? Bueno, ok, pero ¿qué tipo de fuerzas? Vamos a repasar otra vez este tema. Les digo que implica algo de física 2, ¿sí? Entonces vamos a repasar el tipo de fuerzas que se aplican sobre las gotitas de aceite, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a ver ustedes díganme todas las fuerzas que están actuando, si están moviéndose la partícula, las gotitas, las voy a remarcar para que se distingan. Están moviéndose en el aire, ¿sí? Que es un fluido. Y ahí es donde estamos tocando temas de física 2. Entonces están cayendo en un fluido. Entonces, como tales, en primer lugar, ¿cuál es las fuerzas que debemos tomar en cuenta antes de meter el campo eléctrico? Supongamos que ahorita no hay campo eléctrico, que empieza a caer simplemente en el aire. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre esa partícula de aceite? A ver, ustedes díganme. La primera fuerza que la obliga a caer, ¿cuál es? La de gravedad. La de gravedad, que sería mg, ¿no? mg. Luego, ¿qué otra fuerza siente esta gotita de aceite al estar sumergida en un fluido como es el aire? Fuerza de empuje. O sea, el principio de empuje, ¿eh? De Arquímedes. Ok. Luego, al estar cayendo y moviéndose dentro de un fluido viscoso como es el aire, aunque no es muy viscoso, pero finalmente como es fluido tiene una viscosidad. Entonces, ¿qué otra fuerza actúa? Va cayendo por la gravedad, pero el empuje frena un poco esa caída. Pero aparte, la fricción que experimenta la partícula al moverse en aire, ¿qué tipo de fuerza produce? La fricción que tiende a hacer con esta velocidad. A disminuirla. Sí, tiende a frenarla, ¿no? Entonces vamos a poner fuerza de fricción. Bueno, y entonces por el momento ya no tenemos ninguna otra fuerza. Bueno, entonces la fuerza de fricción depende de la velocidad, ¿sí? Entonces, la fuerza de fricción es proporcional, vamos a poner una acá, a la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando la partícula empieza a caer, empieza progresivamente a experimentar mayor y mayor velocidad. Entonces, si aumenta su velocidad, ¿qué va a pasar con la fuerza de fricción? Va a aumentar. Va a aumentar. Y entonces tenemos dos fuerzas que están frenando a la caída de la gotita de aceite. Tenemos la fuerza de fricción que está creciendo y la fuerza de empuje que permanece constante, ¿sí? Bueno, ahora vamos a definir cada una de esas fuerzas.
estas dos fuerzas tienen sentido diferente a esta fuerza. Vamos a enumerarlas. La fuerza, la mg, es igual, ojo, a la densidad por el volumen. ¿Sí? Esa es la masa. Densidad por volumen. Y eso multiplicado por G. Bien. Ahora, esto implica que tenemos que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora, la fuerza de fricción, la fuerza de empuje, ¿a qué sería igual? A ver, ¿qué es qué es lo que nos dice el principio de Arquímedes? Que el empuje es igual ¿a qué? Al peso del volumen desplazado por el cuerpo. Al peso del volumen, Del fluido desplazado por el cuerpo. al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Entonces, el peso pues va a ser una mg, pero es la masa del fluido desplazado, ¿sí? Entonces sería la densidad del aire, ¿sí? Del aire, vamos a dejarlo ahí, del aire, por el volumen desplazado, que es igual al volumen de la gotita de aceite. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces aquí hay dos densidades. Hay que tomar en cuenta la densidad del aceite y la densidad del aire. Esta es la del aceite, esta es la del fluido, ¿sí? Entonces, este sería el principio de Arquímedes, ¿sí? Este es el empuje. Y luego, la otra fuerza, que es más complicada, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es 6pi por el radio de la partícula, por el coeficiente de viscosidad, que es propio del fluido, por la velocidad final, ¿sí? O la velocidad terminal. A ver, dinámicamente, ¿qué pasa con esta partícula mientras vas cayendo? ¿Al principio es acelerado su movimiento o es constante? Recién que empieza a caer. Imagínense esa partícula. La sueltan, empieza a caer. ¿Sí? Apenas empieza a caer, entonces la fuerza de fricción es pequeña. ¿Sí? La fuerza esta es constante. Pero, ¿qué va pasando? ¿Es un movimiento acelerado o es un movimiento constante al principio? Acelerado. Acelerado. Y entonces poco a poco, conforme va a ser, si es acelerado, va aumentando su velocidad y por lo tanto va aumentando la fuerza de fricción, ¿sí? Porque la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad. Ok, pero hay un momento entonces que aumentan tanto estas fuerzas sumadas que contrarrestan totalmente al peso de la gotita de aceite. En ese momento, ¿cuál va a ser la velocidad? ¿Cómo va a ser la velocidad de la gotita de aceite? ¿Cómo sería esa velocidad? Al Va a principio llegar a ser constante. va a llegar a ser constante cuando las fuerzas, como estas están creciendo por la contribución de la fuerza de fricción, entonces hay un momento en que estas fuerzas van creciendo, sumadas, y entonces contrarrestan a mg. En ese momento la fuerza total es cero, y entonces tenemos, de acuerdo a las leyes de Newton, que la velocidad es constante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a plantear todo esto matemáticamente, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción apunta hacia arriba. Entonces, pondríamos 6pi por el radio por n, eta, digo, por la velocidad terminal, que es constante, ¿sí? Y luego más que otra fuerza hay que poner aquí. A ver, ¿qué otra fuerza agregamos? Matemáticamente.
ahí está el esquema, ahí están las fórmulas. Esta El puerta, empuje, el empuje, a ver, entonces sería la la fuerza de densidad empuje, del aire la densidad del aire, ¿sí? por el volumen de la gotita de aceite Ok, por el volumen de la gotita de aceite. ¿Y y por qué? por la gravedad. Bueno, ¿Por, la constante. por qué? ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos las dos fuerzas que apuntan hacia arriba. Y a esto hay que restarle la fuerza de gravedad, que es la densidad del aceite por el volumen del aceite de la gotita. ¿Y por qué? Y esto va a ser igual a cero, ¿sí? Porque las fuerzas están contrarrestadas. Cuando llegamos a la velocidad final, a la velocidad terminal. Bueno, pero ahora a Millikan se le planteó el problema de cómo determinar el radio de la partícula. Entonces hizo primero este experimento, que es la gotita en caída libre, ¿sí? Fíjense cómo aquí no aparece ningún campo eléctrico. Y entonces vamos a poner explícitamente los valores del volumen. Entonces vamos a repetir. A ver, ustedes díganme todo esto, pero en términos del volumen, ¿sí? Recuerden que el volumen, a ver, ¿cuál es el volumen de la gotita? En términos del radio. Es 4/3 de pi por el radio al cubo. Ok, por el radio al cubo. Entonces, en esos términos, a ver, díctame esta fórmula de aquí. 6pi, eta, velocidad final, radio, más rho de las, perdón, este es rho de qué, rho del aire, por el volumen, que es 4/3 de pi r cúbica, menos la rho del aceite por 4/3 de pi r cúbica por g. ¿Sí? Aquí me parece que me faltó el g, rho del aire, aquí, perdón, aquí va el g, ¿sí? Y esto es igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esto? Hay una R aquí, hay una R cúbica aquí, hay otra R cúbica aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dividir todo entre R. Ok, entonces tenemos 6pi, eta, velocidad final, más rho del aire por 4/3 de pi, R cuadrada por G, ¿sí? Menos rho del aceite, 4/3 de pi, R cuadrada por G igual a 0. Y entonces ya tenemos aquí R cuadrada en estos dos términos. Podemos agruparlos y vamos a ver. A ver, ¿cómo podemos despejar aquí R? Vamos a ver. Vamos a pasar esto para el otro extremo. Entonces tendríamos rho del aceite, del aire, perdón, 4/3 de pi por g, ¿sí? Luego menos rho del aceite, 4/3 de pi por g, y todo esto, perdón, a ver, es rho del aceite. Voy a hacerlo otra vez porque aquí me estoy complicando la vida.
Mejor vamos a ponerlo bien. 4/3 de pi por rho del aceite, por rho del aire, que 4/3 de pi por rho del aire por g, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta que este es un factor común, luego menos rho del aceite. De hecho aquí va a estar el r cuadrada, ¿sí? Aquí el 4/3 de pi. Entonces sería rho del aceite, ¿qué más? A ver, rho del aceite, 4/3 de pi, r cuadrada, por g, ¿no? Bueno, de hecho se puede simplificar todavía más. Y luego, aquí tomamos en cuenta esto y esto. Y esto va a ser igual. Este lo vamos a pasar para allá. Es menos 6pi eta velocidad final. Entonces, este 4pi, 4/3 de pi r cuadrado, va a quedar así. ¿Sí está bien? A ver, véanlo. Creo que se puede simplificar aún más todavía, ¿no? A ver, observen, propónganme. De hecho, podemos sacar la g también. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, Se puede sacar la g y aparte podemos dividir entre pi, porque ok, ambos lados de. Entonces quedaría simplemente como 4/3 de r cuadrada sí, g g, multiplicado por la diferencia de rho del aire menos rho del aceite igual a menos 6 eta por la velocidad final. muy bien. Bueno, y de hecho ya de aquí podemos despejar. Ven, aquí hay un signo menos. Entonces esto, si multiplicamos por menos este término, multiplicamos también por menos este término, entonces, ¿cómo nos quedaría esta fórmula? Ya 4/3 de g, r cuadrada, rho del aceite, menos rho del aire, igual a 6pi, a 6 eta, velocidad final. Sí, porque multiplicamos por menos ambos términos. Entonces vean cómo finalmente encontramos una fórmula para encontrar a ver, tenemos esta fórmula: 4/3 4/3, voy a repetir, 4/3 de g, r cuadrada, rho del aceite menos rho del agua, del aire, igual a 6 eta velocidad final. Bueno, pues de aquí ya podemos despejar r cuadrada. R cuadrada quedaría 6 eta velocidad final entre, aquí vamos a poner el 6, el 4/3, que nos daría aquí un 3, ¿sí? Aquí un 4, y luego ¿qué? Estamos despejando esto, sería que entre g, ¿sí? Y rho del aceite
menos rho del aire, y esto sería igual a 6 eta BF. Perdón. Queremos despejar R cuadrada. A ver, díctenme ustedes. R cuadrada, ¿qué sería igual? Va a ser igual a 3 por 6 sería 18 eta 18 eta. por la velocidad final. Ajá. Sobre 4 G por la diferencia de rho del aceite, menos rho del aire. Y ya de ahí simplemente, pues quedaría como 9 medios. ¿Sí? Sí, 9 medios. Ok. Entonces, R sería igual a 9 por eta por la velocidad final entre 2 por G rho del aceite menos rho del aire. Bueno, pues aquí tenemos que de qué forma tan ingeniosa se puede encontrar el radio de la gotita de aceite, ¿no? 9 medios de eta. Eta ya es una constante de viscosidad del aire conocida. La velocidad final es la que hay que medir experimentalmente, y eso se hace viendo cómo una gotita cae, teniendo como fondo una regla y desde luego midiendo su caída con un cronómetro, ¿sí? Pero entonces, si todo esto se observa, el punto es que todo esto se observa bajo un microscopio, y entonces pues hay que hacer una regla de tamaño microscópico como para seguir el movimiento del aceite y medir así la velocidad final, ¿sí? Ahora, la densidad del aceite pues es fácil sacarla, es la masa por unidad de volumen. La densidad del aire también es conocida, ¿sí? Y bueno, G es un valor conocido. Entonces, con este experimento tan sencillo, bueno, sencillo esquemáticamente, ¿no? Claro que hay que ser muy minucioso para hacer el experimento, pero se puede medir el radio de la gotita de aceite. Bueno, ahora enseguida, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que nos importa es medir la carga de las gotitas de aceite. Entonces, ¿qué haríamos? A ver, es una gotita que va cayendo, pero que tiene una carga Q. Entonces, ya encontramos su radio. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué logramos si metemos esto en un campo? Que contrarreste la velocidad final del aceite, de la gotita de aceite, y mantenga a esta partícula quieta. Entonces, ¿cómo podríamos plantear esto? Primero, agregamos ahorita ya otra fuerza, que fuera la fuerza eléctrica. Entonces, ¿cómo planteamos otra vez la ecuación? A ver, las fuerzas. Fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Esto va a ser igual a ¿qué? Al campo por la carga. Al campo por la carga. Y recuerden que el campo lo podemos modular con la diferencia de potencial, ¿sí? Recuerden que el potencial es E por D. Entonces E es igual a B entre D. Si variamos el voltaje, pues variamos el campo, ¿sí? Entonces podemos modular el campo. Ok, entonces esta es la fuerza eléctrica. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues globalmente ya toda la suma de las fuerzas, ahora ya incluida la fuerza eléctrica.
A ver, ustedes díctanme en función de lo que hemos dicho. A ver, E por Q. Esa es una fuerza que va a contrarrestar a todas las demás. ¿Sí? Entonces E por Q. Y luego, ¿qué otra fuerza? La fuerza de gravedad. A ver, ahora digan otra vez. 4 tercios de pi r cúbica por rho y por g. ¿Sí? Rho por el volumen nos da mg. Luego, ¿qué Más otro? 6pi, ¿no? Bueno. Luego el 6pi menos 6pi eta r por g. ¿No sería más? Así porque va para hacia arriba. Sí, perdón. Y luego, ¿qué otra fuerza? La fuerza de empuje. Más que va hacia arriba también, ¿verdad? Entonces, más la fuerza de empuje que sería 4 tercios de pi r cúbica rho del aire, ¿sí? Rho del aire por g. Y luego, ¿qué otra fuerza? Ya están todas, ¿no? La fuerza de fricción. Ahí está, aquí está la fuerza de gravedad. Es rho del aceite. Fuerza de fricción que va hacia arriba. Y fuerza del empuje, que es esta. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces vean cómo ya conocemos todos estos términos. ¿Sí? Conocemos el radio, ya lo medimos antes. Conocemos la densidad del aceite, la G, etc. Aquí ya también todos estos términos se conocen. Estos términos se conocen también. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el único término que no conocemos aquí? La carga. La carga. Porque el campo de hecho simplemente lo calculamos con esta fórmula. ¿Sí? Entonces, de aquí podemos calcular la carga.